Amigas, amigos, un placer saludarles. Bueno, pues una verdadera ave de las tempestades. Es un hombre que militó en la izquierda, que al final de sus días fue más proclive a la derecha. Porfirio Muñoz Ledo, un histórico de la izquierda, sí, pero también con claroscuros muy interesantes. Hoy falleció el ave de las tempestades, don Porfirio Muñoz Ledo, el mismo que presenció la llegada de la Cuarta Transformación a este país y que, en su muy peculiar punto de vista, no se gobernó bien. Desde luego, a tono con lo que sus intereses ya personales se movían. Incondicional de Cuauhtémoc Cárdenas, amigo de Diego Fernández de Ceballos, de Salinas de Gortari, se codió con la crema innata del Prinato, estuvo muchos años en ese partido, tuvo cargos. En este espacio voy a tratar de darle una semblanza de quién fue Porfirio Muñoz Ledo, en qué momento surge el frente, es el Frente Democrático, el Frente Democratizador dentro del propio Partido Revolucionario Institucional. Creo que desde entonces se había generado la inquietud de romper con el que era el partidazo. Surge el Frente Democrático Nacional, la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, y luego pues es fundador del Partido de la Revolución Democrática, donde compartió créditos con Cuauhtémoc Cárdenas y con el propio Andrés Manuel López Obrador. Quizás nunca superó el hecho de no haber llegado a puestos más grandes, pero político profesional lo fue siempre. Profesional en el sentido de que se dedicó de cuerpo completo a la política. Hoy amanecimos con esta noticia del fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, el líder histórico de la izquierda. Qué incendiarios los discursos de Porfirio Muñoz Ledo cuando estaba en la izquierda, porque tuvo claroscuros. A los 89 años de edad reportan los medios nacionales la muerte de don Porfirio Muñoz Ledo. Aquí están algunos de los puestos que tuvo en el PRI. Fue el preludio, el Frente Democrático Nacional, a la formación del PRD. Fue en el PRI. Fue subdirector de Educación Básica y Tecnológica de la SEP, subsecretario de la Presidencia de la República, subdirector del IMSS, secretario del Trabajo y Previsión Social. También fue secretario de Educación Pública, fue presidente nacional del PRI, fue consejero cultural en la Embajada de México en Francia, representante permanente ante la ONU, donde le tocó ser coordinador del Grupo de los 77, presidente del Consejo de Seguridad de la ONU durante el tiempo que México formó parte de este, miembro del Consejo Consultivo de México ante la UNESCO. Años después salió del PRI junto con Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano e Ifigenia Martínez. Fundó el Frente Democrático Nacional, más tarde el PRD. Ya en su paso por el PRD, Porfirio Muñoz Ledo también ocupó varios cargos y quiso ser candidato presidencial y jefe de gobierno de la capital mexicana, aspiración que tampoco logró. Entre los cargos que ostentó en ese tiempo fue representante del PRD ante el IFE, presidente nacional del PRD, senador del PRD, candidato a la gubernatura de Guanajuato por el PRD, elección que perdió, diputado federal plurinominal, senador coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Senadores, diputado coordinador del grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados. También se separó del PRD y trató de ser candidato presidencial del Partido Auténtico de la Revolución Mexicana en las elecciones 2000, donde ganó Fox. Declinó ante Vicente Fox en el PAR, un partido ya desaparecido. Más tarde trabajó en algunos cargos dentro del sexenio de Fox. Trabajó como analista político, estuvo un tiempo sin partido político, aunque más tarde se unió a las filas del Partido del Trabajo. En el 2006 apoyó la candidatura de Andrés Manuel López Obrador. En Morena llegó en 2018 a la presidencia de la República. Porfirio Muñoz Ledo formó parte de la Cuarta Transformación. Su último cargo oficial fue como diputado federal de Morena, donde se desempeñó como presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados. Aunque poco antes de morir tuvo diferencias con el presidente AMLO y con su manera de gobernar, por lo que se volvió crítico de su gobierno. Ya Felipón ya mandó ese mensaje, pero el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en sus redes sociales lamentó el fallecimiento de Porfirio Muñoz Ledo, con quien por mucho tiempo tuve coincidencias. Las discrepancias recientes no borran los buenos y largos momentos de amistad y compañerismo, mucho menos su legado político. Abrazo a sus familiares y amigos. Este es el mensaje que mandó el presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador a la familia de don Porfirio Muñoz Ledo. Creo que tuvo problemas al final para entender que la política también vence en tiempos, corre el cargo y tienen otras cosas que hacer. Aquí, en una de sus intervenciones en la Cámara de Diputados. Me ha pedido diga unas palabras, no van a ser muchas, en torno a la vida y la obra de María de los Ángeles. Más que en la biografía, creo en la caracterología. Hay que definir quiénes fueron las personas en su tiempo histórico, y es lo que brevemente pienso hacer aquí. María era una mujer siempre sonriente. No hay ninguna de sus fotografías en que no tenga esa característica de jovialidad. Pero al mismo tiempo es una mujer muy estricta consigo misma y con los demás, y sobre todo con sus convicciones políticas. María estudió la Facultad de Economía de la UNAM y se recibió con una tesis muy interesante sobre la participación de las mujeres en la economía. Es muy importante. Ha habido otros trabajos, sobre todo en tiempos recientes, sobre la participación de la mujer en la política. Pero en la economía es muy importante porque es la categoría social en la que están, el tipo de empleo, la feminización de los empleos y las grandes injusticias de... Bueno, él es Porfirio Muñoz Ledo. Una de sus últimas intervenciones, luego entró en problemas con la Cámara de Diputados, con la bancada de Morena, porque no le permitieron seguir en la presidencia de la mesa directiva, porque no le quisieron dar una diputación plurinominal, porque así vivió el gran Porfirio Muñoz Ledo. En sus últimos años creo que le ganó más el aprecio por la derecha. No es cierto que solamente criticara al presidente de la República. Porfirio Muñoz Ledo llegó a tener una gran amistad con Salinas de Gortari, con Vicente Fox. Fue amigo y es hasta el final, creo que más amigo de Cuauhtémoc Cárdenas que del presidente López Obrador. Quizás no se cumplieron sus expectativas. El hombre ya estaba mayor. En alguna ocasión me tocó entrevistarlo juntos, a Cuauhtémoc Cárdenas, a él y al hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, en una gira de la candidatura, o sea, la segunda vez que fue candidato Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, candidato presidencial, entonces por el Partido de la Revolución Democrática, en una gira por la región lagunera, en un lugar acá en Torreón, siempre tenían esa característica, don Porfirio, estaba Cuauhtémoc Cárdenas, estaba el presidente Andrés Manuel López Obrador, eran los tiempos de Zedillo, cuando el caso Colosio, estaba muy fuerte el tema, siempre tenían una característica, la entrevista se realizaba y tenían público, porque obviamente se tenían que proteger de los medios, no creas si nos daban cualquier indicación de cosas llamadas órdenes de trabajo desde la sala de redacción para cuestionarlos, para cuestionar incluso al hoy presidente de la República, una reunión que tuvo con Marcos, en aquel entonces, ya sabemos que Sebastián Guillén, estaba en boga el tema de Chiapas, el Frente Democrático, el FLZ, Frente de Liberación Nacional, de Marcos. Había tantas cosas que ahí, no fue mi amigo, no, nunca. La última vez que lo quise entrevistar, no lo permitió, fue en Tijuana, Baja California, cuando el gobierno de Donald Trump había amenazado con subir aranceles y aplicar aranceles a los productos mexicanos. Le planteé un par de preguntas y no quiso contestar. Subió el cristal de su camioneta, una camioneta machuchona, porque fue un hombre que vivió también bien, y pues ahí se perdió. Desde entonces ya no tuve la oportunidad de, cuando menos, buscar una entrevista con este personaje que hoy fallece, don Porfirio Muñoz Ledo, una verdadera ave de las tempestades. Creo que al final de su camino político,
no del ser humano, porque de ese no puedo hablar, por ética. Creo que al final de su camino le molestó mucho el que no llegara Cuauhtémoc a ser presidente de la República, Cuauhtémoc Cárdenas, y que no se cumplieran sus expectativas dentro de Morena. Era un hombre acostumbrado a mandar. Muchos años atrás él fumaba bastante. De hecho, en las entrevistas por lo general lo podía encontrar con un cigarro en la mano. Luego dejó el cigarro. Era Porfirio Muñoz Ledo, sí, ambivalente, bravo, fuerte en el discurso, también amigo por ser personajes como Vicente Fox, con quien se alió en el 2000, pensando en algo diferente. Fue embajador, fue asesor político de Vicente Fox. No podemos tapar el sol con un dedo. En el tema político tuvo claroscuros, se decía de izquierda pero actuaba como derecha. Le gustaba mucho las fiestas de los Salinas. Por ahí en un video que ha estado reproduciendo en redes sociales, y que en su momento también fue un comentario y un trabajo que hice en ACM Canal 54, don Porfirio junto con Raúl Salinas de Gortari, con Carlos Salinas de Gortari, con Felipe Calderón, con la gente del PRD, con la gente del PAN, con la gente del PRI, porque fue amigo de ellos. Creo que fue más amigo de ellos al final de su carrera política que de la Cuarta Transformación. ¿No le gustó la forma de gobernar del presidente López Obrador? Puede ser, pero el presidente dice, fueron más los momentos agradables, porque eran inseparables en momentos de campañas, de acciones, de trabajo. Los podía ver usted juntos siempre o muy continuamente en las giras que realizaban en la región lagunera. Cubriendo la fuente, me tocó muchas veces entrevistar a Porfirio Muñoz Ledo, hombre de palabra fácil, buen discurso. Si hoy algunos dicen que el compañero Noroña es de los buenazos en la tribuna, le sugiero que busque algunas participaciones de este hombre, que en paz descanse, don Porfirio Muñoz Ledo. Era un fenómeno, era lo que se llama un político de tiempo completo. Luego las palabras, cuando no coinciden con los hechos, se dice que hay falta de congruencia, y eso sí le pasó a Porfirio. Eso le pasó, vamos, como le pasa a cualquier otro. Hoy, a los 90 años de edad, el presidente lamentó el fallecimiento de Muñoz Ledo. Las discrepancias no borran los momentos de amistad, dice el presidente de la República, que es conocido por el humanismo que no solamente promulga, sino que también lo pone en práctica, y eso se llama congruencia. Político profesional, tribuno temible y crítico dentro de los críticos, Porfirio Muñoz Ledo, cierto, con fundamento y sin él. Controvertido, directo, duro, evasivo en la entrevista, bueno para dar respuestas, un político de tiempo completo, tribuno temible. Si Noroña, el compañero Noroña, valga la expresión, tiene buena narrativa, buena oratoria, pues Porfirio quizás fue mucho mejor en su tiempo que el propio Noroña. Fue el primero que respondió a un informe gubernamental de un presidente de la República. Lo recuerdo perfectamente. Ha fallecido, se ha ido el político. El ser humano es intocable. Descansa en paz, don Porfirio Muñoz Ledo, porque más allá de sus inclinaciones a la derecha y de estar acorde con grupos de poder, pues también fue forjador de líderes dentro de la izquierda mexicana. Esa es la historia, resumida, muy someramente, de don Porfirio Muñoz Ledo. Creo que le quedaron las ganas de haber sido candidato presidencial. Bueno, no se quedó con las ganas de haber ganado la presidencia de la República. Y creo que es algo que no le perdonaron al presidente López Obrador, ni él ni Cuauhtémoc Cárdenas. Pero por lo pronto ha fallecido. Descanse en paz, don Porfirio Muñoz Ledo.